Tantito porque no sé por qué no se conecta. Bueno, sí estamos. Shalom, shalom. Buenas tardes, amados hermanos. Mi nombre es Mari Carmen García. Estamos transmitiendo desde EMC Shalom, Oaxaca, acá en Tlalistac de Cabrera. Y pues vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Los saludo desde, bueno, aquí a todos los que están presencialmente, conectados en Zoom, los que están por YouTube y después estaremos en Facebook y después estaremos en YouTube. El estudio del día de hoy, esa porción de estudio es la para Shabbat y nuestro estudio se llama Pesach y la última semana de Yeshua. Baruch Hashem. Vamos a hacer como una especie de un comparativo, amados hermanos, de lo que es la porción de, de nuestra parashá, que habla sobre una parte sobre la fiesta de Pesach, bueno, cómo es que los mandamientos, cómo se fueron dados en este tiempo, antes de que saliera Moshe y el pueblo de Israel de Egipto, y el tiempo en que Yeshua vivió su última semana. Es como digamos, un estudio cronológico y vamos a dar inicio. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso tiempo, este bello Shabbat, que bueno, aquí en Oaxaca hace mucho aire, espero que me puedan escuchar bien. Y te alabamos, Rey glorioso, por este tiempo. Te rogamos que seas tú quien lleve a cabo esta enseñanza, que todo lo que sea palabra que quiera yo dar de mi parte, Padre, no quede sembrado en el corazón de los hermanos, sino al contrario, seas tú hablando a sus corazones, seas tú el que lleve el tiempo de esta enseñanza, Padre, que se dé como tú realmente quieres. Te alabamos, Padre, queremos seguir cumpliendo tus misbot, porque sabemos el día de hoy que no es una carga, que no es una maldición, que es algo que tú estableciste y estamos regresando a las sendas antiguas. Y aquí estamos, Padre, en este hermoso Shabbat para glorificarte, para cumplir con lo que tú has establecido, Padre. Permítenos aprender un poco más en esta tarde. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Baruch Hashem. Entonces, eh, vamos a estar atentos a este mensaje. Eh, ok, entonces decíamos que este estudio se llama Pesaj y la última semana de Yeshua. Sí, gracias. Entonces, eh, fíjense que luego llegamos a pensar, ahí vamos a checar los datos. Sabemos que hay personas nuevas que están llegando y entonces es importante porque conocer cómo se desarrolló esta última semana de Yeshua, ya que este, muchas personas, eh, pues nosotros tuvimos el conocimiento de que Yeshua había muerto el viernes, luego el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Ese es el entendimiento que la gran mayoría de nosotros tuvimos en el campamento anterior, en el sistema religioso, y hoy vamos a ir viendo paso a paso junto con Yeshua qué es lo que él fue viviendo y a la par, por ejemplo, aquí vamos a ver
a la par que es lo que se dice en esta parasha. Aquí lo tenemos en blanco porque en este lado no tenemos nada eh, que se relacione con esta parte, que el viernes 8 del mes de Nisan o Aviv, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? El mes de Nisan es bueno, o Aviv, que fue el nombre que le dio el Eterno, el mes de Aviv, es el único mes que tiene nombre de todo el calendario hebreo. Y este es importante. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros vivimos en un calendario gregoriano que va de enero a diciembre, pero no es el calendario que el Eterno estableció para nosotros, sino el mes de Nisan o mes de Aviv, mejor dicho, Aviv en hebreo es primavera. Entonces, este cae lo que sería para nosotros marzo, abril en el calendario gregoriano. Y entonces, bueno, el viernes 8 para nosotros sería viernes, para Yeshua hubiera sido el último día de la semana. El viernes 8 del mes de Aviv, Yeshua llega a Betania y visita a Lázaro. Y le, le, aquí lo vamos a leer en Juan 12, 1 al 2. Dice, fíjense bien, porque ¿por qué decimos que es viernes? Vamos a ver, porque aquí está diciendo que son 6 días antes de la Pascua. Y dice, 6 días antes de la Pascua vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, o sea, Lázaro su amigo, ¿no? Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta le servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, fíjense bien, si estamos pensando que es un viernes, esta fiesta, esta cena, ¿a qué creen que se refiera esta cena? Shabbat. Baruch Hashem, es la apertura de Shabbat, es la cena que corresponde a la apertura del Shabbat. Ajá. Y eso no lo habíamos observado antes cuando leíamos los evangelios, no nos imaginábamos. Aún con el entendimiento hebreo, nos cuesta trabajo como situarnos. Es decir, quise hacer este ejercicio porque es importante que nos empecemos a situar en la vida de Yeshua, eh, en lo que nosotros vivimos, Él lo vivía, amados hermanos. Entender que Él no es, bueno, Él es el creador del universo, Él no es ajeno a lo que nosotros el día de hoy estamos viviendo. Anoche vivimos, bueno, fue diferente, no tuvimos transmisión porque nos conectamos a la transmisión del Congreso de Mujeres y entonces es hermoso saber que Yeshua estaba en casa de Marta, de Lázaro estaba cenando porque estaban iniciando el Shabbat, estaban celebrando. Recuerden que la cena es importante hacer una cena de Shabbat porque es día de fiesta. Cuando vamos a una fiesta siempre hay comida, ¿no? Nos invitaron a es el cumpleaños de fulana y hay comida. Bueno, entonces, en esta cena, que realmente va a ser la última cena de Shabbat de Yeshua, en esa cena es donde son ungidos sus pies. Ajá. Y además, a partir de ese día, los sacerdotes van a iniciar una conspiración para arrestar a Yeshua. Al día siguiente, recuerden, además aquí quiero aclarar para aquellos que son nuevos, el día del Eterno va de tarde a tarde. Al caer el sol es cuando comienza un día, no a las 12 de la noche, como el calendario gregoriano. Es al caer el sol, 6, 7 de la tarde, y entonces dura 24 horas también. Es una noche y un día, porque el Eterno nos lleva de la oscuridad a la luz. Entonces, el sábado, pero lo tengo que decir así,
ahora sí que combinados, porque para que podamos entender, el sábado o Shabbat 9 es día de reposo en Betania. Y durante ese Shabbat fueron muchos judíos para ver a Yeshua. Ah, sí. Aquí me están deteniendo el banner porque hay mucho aire. Y entonces llegaron muchos judíos para ver a Yeshua y a Lázaro, que había sido resucitado de los muertos. Eso lo vemos en Juan 12:9. Pero siguen los fariseos con la conspiración, ¿no? Específicamente, algunos del Sanedrín están ahí observando a Yeshua. Y luego entramos al domingo, lo que para nosotros sería el domingo, que sería el primer día de la semana hebreo. Aquí es el domingo 10 del mes de Aviv y vemos que Yeshua es la entrada triunfal de Yeshua a Jerusalén. Aquí, fíjense, ahora sí, vamos a nuestra parasha. Dice Éxodo 12:3 y versículos 5 y 6. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, es el Eterno dándole instrucciones a Moshe. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias. Espérenme, según las familias de los padres. Un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí es muy importante, se podía tomar oveja o cabra. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Hace ratito decíamos que eran 4 días, de 10, 11, 12, 3. El 14 era el día que se sacrificaban. Y sí, estaba mal el día de ayer en la respuesta. Entonces, eh, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Allí, fíjense, es la única vez, no sé si lo habían notado, que es la única vez en que el cordero iba a estar en las casas de los israelitas. Fue la única vez. Y lo tenían que observar, lo tenían ahí amarrado dentro de la casa y lo tenían que observar si efectivamente era un cordero sin mancha, que no tenía ningún defecto. Y en este caso, fíjense que los sacerdotes comenzaron a examinar la vida de Yeshua así como que con lupa, para ver en qué se equivocaba. Y claro, ellos no sabían que él era el Cordero de Elohim, pero estaban haciendo esa labor de examinarlo, de ver si era un sadik. Pero claro, su intención no era esa, su intención era encontrar un solo error para poderlo acusar y poderlo matar. Y nosotros sabemos que Él es perfecto. No estaba manchado por ningún pecado, ya sea moral o ya sea una imperfección espiritual. Y bueno, ese es, digamos, una de las partes eh, de, de nuestra parasha. Y nos vamos a la Besorá, el Evangelio de Juan, en Juan 12, del 12 al 15, dice, el siguiente día, o sea, el siguiente día después de haber estado el día de reposo en casa de Lázaro, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle.
y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y, y entonces, aquí dice el Evangelio de Juan, pero sabemos que hay otro evangelio que habla de que le llevaron un pollino, un asnillo, dice aquí. Y halló Yeshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Y nosotros, esto tenemos que definir que no pudo haber sido en un Shabbat, porque en Shabbat no estaba permitido por la halajá judía montar animales y mucho menos quebrar ramas. Y además la gente lo estaba aclamando, imagínense, con las ramas de palmera, aclamando a Yeshua. Amados hermanos, este sacrificio que iba a ocurrir eh, debía de ser perfecto, como lo podía ser el cordero que habían tenido los israelitas en sus casas en Egipto, pero que sabemos que es una ordenanza, decíamos hace rato en las preguntas previas antes de entrar a Facebook, que era un cordero sin mancha, ¿no? Que eh, se me fue, perdónenme, se me fue. Estábamos diciendo eh, que era el único día en sus hogares que lo tuvieron y que lo estuvieron examinando y durante 4 días. Y fíjense que la ausencia de defectos no solo correspondía con lo sagrado del propósito por el cual se dedicaban los animales, sino que representaba el que el animal fuera así completamente limpio, un símbolo de integridad moral, de, en este caso, de aquel representado por el sacrificio, o ahora iba a ser, eh, el sacrificio iba a ser Yeshua. Entonces, ese cordero perfecto, así tenía que ser Yeshua, perfecto. Ujú. La palabra hebrea para cordero es se, que significa la cría de oveja o de la. Y el cabrito conecta el sacrificio de Pesaj con Yom Kippur. Pesaj es la Pascua y Yom Kippur el día de la expiación. Y aquí, fíjense, el día de la expiación se sacrificaban 2 machos cabríos, no sé si lo recuerden. Había uno llevaba, bueno, los dos llevaban el pecado de los hijos de Israel, y, pero uno se sacrificaba allí y el otro se dejaba libre, este, y tiene una acepción de, de que ese macho que se dejaba libre era el representante de la casa de Efraín, aunque también se suponía que se dejaba libre, pero había un sacerdote que iba y lo llevaba al despeñadero y ahí lo echaba. Pero era fuera este, de, de territorio de Israel, como está muriendo también por todas las naciones. Bueno, volviendo a la cronología, vamos al día martes. El martes, Yeshua enseña en el templo, llega al templo, a ese hermoso lugar. Recuerden, hace poco hablábamos de, de que llegó Yeshua y sus discípulos le dijeron, ya viste qué hermosos estos edificios, qué hermoso el templo, y es ese martes. Entonces decíamos que el cordero tenía que ser revisado durante los 4 días para que fuera perfecto. Y, y entonces aquí estamos, él está allí en el templo, está hablando con la gente y los fariseos lo están observando. Ujú.
Y estuvo enseñando varios días en el templo y durante ese tiempo llegaron los escribas, los fariseos, los saduceos, inclusive, llegaron a hacerle preguntas y todos los estudiosos llegaban para interrogarle e incluso intentaban ahí atraparlo con alguna palabra, como está escrito en Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Pero pues no le encontraban nada, no había nada que le pudieran encontrar. Fíjense, ¿qué fue lo que estaban buscando? ¿Qué fue lo que estaban preguntando? ¿Qué hacían esos fariseos, esos estudiosos de Torah? Pues primero fue cuestionada su autoridad, ¿no? Recuerden así como, ¿con qué autoridad echas fuera demonios? ¿Con qué autoridad eh, eh, tú puedes decir que son quitados los pecados? Luego le probaron con la pregunta sobre el impuesto al César. ¿Recuerdan? Dada al César lo que es del César y dada al Dios lo que es de Dios. Después le preguntaron sobre la resurrección, porque los saduceos, recuerden que ellos no creen en la resurrección de los muertos. Finalmente, también le preguntan sobre el gran mandamiento, aquel escriba que le pregunta, Señor, ¿y cuál es el más grande, el primero y el más grande de todos los mandamientos? Entonces, en todas estas pruebas, amados hermanos, mostró que era un cordero sin defecto. O sea, él conocía perfectamente bien la Torah, porque él es la Torah viviente. Yeshua es la Torah viviente. Y al final de toda esa serie de exámenes que le hicieron, por decir, de estarlo examinando, ya nadie se atrevió a hacerle preguntas. Mateo 22:46 dice, y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Y sin embargo, sí, cuando lo apresaron, el Sanedrín lo interrogó. El Sanedrín representaba el gobierno de Israel. Y luego Poncio Pilato y Herodes, como el gobierno de los gentiles, también lo interrogaron. Y nadie, ninguno podía encontrar un delito a él. Y esto nos demuestra, amados hermanos, que él era el Cordero sin mancha. Estábamos, recuerden, en el martes, en la tarde, bueno, ahorita ya nos vamos a la tarde del martes, al anochecer, cuando comenzaba el día 14. Allí está Yeshua y los discípulos van a celebrar la Pascua. Fíjense que nosotros siempre pensamos que Yeshua celebraba la Pascua el miércoles en la noche, pero no podía haber sido porque en ese momento era cuando estaba todo Israel celebrando la Pascua. Él tenía que haber muerto antes, junto con al mismo tiempo que los corderos, para hacer ese cordero perfecto también, para ir a la paz. No podía desfasarse un día, amados hermanos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Yeshua, los sabios hebreos nos dicen, hay dos teorías. Yo me inclino más por esta, que Yeshua celebró el último Pesaj con sus discípulos según la tradición de los saduceos, un día antes. Pero también se dice que porque sabían que había
judíos en la diáspora había, eh, se podía cenar un día antes. eh, no, perdón, no porque estuvieran en la diáspora, sino por la cantidad imagínense, la cantidad de gente que llegaba a Jerusalén. Los sacerdotes no se podían dar abasto sacrificando tantos corderos. No crean que ahorita vamos a ver de que un horario específico en que se sacrificaba el cordero, pero llegó un momento en que había tanta gente que tuvieron que ampliar ese horario y no se daban abasto los sacerdotes. Entonces, y pues nada más había un solo templo, no, ay, bueno, vamos a construir otros templos porque ya hay mucha gente. No, era un solo templo, era un lugar donde se sacrificaban. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Abrir otro día para sacrificar el cordero, hacer la Pascua. Se podía cenar desde un día antes. Y entonces ahí es donde vemos que Yeshua está cenando, por eso no se hace extraño que Yeshua esté cenando un día antes, para él mismo poder ser el Cordero de Elohim y morir al día siguiente, según la tradición de los fariseos. O sea, él está haciéndolo según la tradición de los saduceos, y los fariseos que llevaban el calendario así más estricto, tal cual como dice la palabra, entonces es como Yeshua iba a ser sacrificado en ese momento. Y después de la cena, se fueron al monte de los olivos. ¿Qué fueron a hacer ahí? ¿Quién me puede decir? ¿Qué fueron a hacer al monte de los olivos? A orar. A orar. Exacto. Transfiguración, amada. No, en el monte de los olivos no, porque ya estamos hablando de la última noche. Ajá, no fue la transfiguración. Fueron, como Fueron dicen, a ajá, orar y ahí fue donde lo entregó Judas. Ahí fue Judas, donde lo fueron a traer, ¿no? así es. Son las dos cosas que ocurrieron ahí en el monte de los olivos. Ajá. Entonces, Baruch Hashem. Otra monedita para Y Pati. y la oreja que le cortan. Ah, la oreja ¿a quién cortó la oreja y a quién se la cortaron? Yeshua La se cortó Pedro, ¿no? Pedro la cortó, pero no me acuerdo a quién. Y Yeshua se la coloca. A un soldado, pero no me acuerdo el nombre del soldado. Ajá. No importa, pero era un soldado, Baruch Hashem. Para Alfredo y para Pati. Bueno, entonces vamos a leer en Lucas 22:11 lo que nos dice. Y es 22:11 y del 15 al 20. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Esto es antes del Monte de los Olivos. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumplan en el reino que se cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre ustedes, entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que para vosotros se derrama. Entonces, esto, amados hermanos, ¿qué es? ¿Qué es lo que acabo de leer? ¿Cómo lo conocemos a esta parte? Es la comunión. Se conocía como la última cena, ¿no? Se conocía. Ajá. Pero Pero ¿cómo hoy lo conocemos? sabemos pero hoy sabemos que fue la celebración de Pesach una noche antes. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Así es.
amados hermanos. Es Pesaj. Aquí es Pesaj. No existe ni la comunión, ni la cena del Señor, la Santa Cena. Ese es Pesaj. Ajá. Entonces, aquí Yeshua está afirmando con el pan y el vino que él era el cordero de Pascua inmolado, que iba a ser inmolado para redención y perdón. O sea, en ese momento él estaba marcando el final del primer pacto. No es que haya dos pactos, sino como em, por decir, nosotros estaba renovando el pacto. Es que cuando decimos un nuevo pacto para nosotros, en nuestra mentalidad oriental, un nuevo es algo, ay, es que este es mi saco nuevo, lo acabo de comprar, pero eh, en la mentalidad del Medio Oriente, nuevo quiere decir renovado. O sea, Dios no está diciendo ya, hasta aquí llegó este pacto, ya este ya no sirve, porque eso fue lo que nos enseñaron. Esto ya no sirve, ya el Antiguo Testamento ya no sirve, ya. No, está renovando. Es como cuando nosotros lo hemos vivido, los que hemos estado casados en la iglesia, hemos renovado nuestros votos. Ah, oye, renuevo mi compromiso contigo. Y eso es lo que está haciendo el Eterno. Está renovando su compromiso con nosotros. ¿Sí? Exacto, es un pacto con ¿Cuál era el el pacto que había hecho con Abraham? El cordero era para recordar que era la forma como ellos podían. Y el pacto con Abraham fue el pacto de las piezas, si lo recuerdan, y, y donde Abraham se quedó dormido y entonces había nada más una parte que había confirmado ese pacto y era la parte de Elohim que nunca iba a hacer, em, nunca la iba a romper. El hombre puede romper el pacto, pero Elohim jamás. Entonces, este pacto renovado iba a ser a través de la muerte de Yeshua con el propósito de abrir el camino de perdón para que Israel fuera otra vez unificado. Aquí vemos una cosa muy importante. Aquí es donde comenzamos a ver las profecías de la casa de Efraín, cómo la profecía va tomando poco a poco cumplimiento, ¿sí? Porque la casa de Efraín se fue a la dispersión, pero recuerden que Yeshua dijo, yo no soy sino, yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Efraín. La casa de Judá está con el Eterno, ha estado con el Eterno hasta el día de hoy, ha permanecido fiel y, y entonces Yeshua tiene que rescatar a la otra parte del pueblo que se había ido a la dispersión. Entonces, finalmente nosotros vamos a tener esa oportunidad de recibir la redención a través de que hemos sido incluidos en el sacrificio del Cordero de Elohim. Y, y a todo aquel que lo hemos aceptado, dice Efesios 2, Pablo en Efesios 2, que somos parte del pueblo de Elohim. Bueno, volvamos otra vez a la cronología. Entonces, en la tarde, ya tarde en la noche del martes y hasta el amanecer, que ya es para el amanecer, ya es el día 15 de Aviv, y es miércoles. Entonces, ahí decía mi amada Patti que fue
y creo que Alfredo decían que fue entregado por, por Judas, fue traicionado. Luego ya fue, aquí, bueno, como hay mucho información que dar, no voy a leer los versículos, pero si quieren tomar nota, aquí está Juan 18, del 1 al 7, el versículo 13 y el versículo 24. Entonces, Yeshua fue traicionado, luego fue presentado ante Aná, luego fue presentado ante Caifás. Y en el versículo 28 dice, llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Fíjense, está refiriéndose a todos los sacerdotes que iban con Anás y Caifás. Ujú. Y entonces, desde la mañana temprano del miércoles hasta el mediodía, vamos a ver que Yeshua fue presentado ante Poncio Pilatos. Esto lo vemos en Juan 18:13. Y Pilatos lo envió a Herodes. O sea, pues él no encontró por qué lo querían enjuiciar y entonces se lo manda a Herodes. Y Herodes lo devolvió a Pilatos diciéndole, yo no encuentro nada. Y entonces Pilatos, ¿alguien recuerda qué es lo que hace? Se Se lava lava, las se lava las manos, así es. Pilatos se lava las manos y entonces les dice, pues, ustedes, pero hay otra cosa, para lavarse las manos, que también qué es lo que hace. Hay Les una pregunta, costumbre. Ajá. ¿Qué les les pregunta? pregunta si quieren, a quién liberan, porque como dices tú, hermana, que había la costumbre de liberar a un preso. Así es. Había la costumbre de liberar un Ajá, preso. eso. ¿Y cómo se llamaba ese preso? Barrabás. Barrabás, ¿Y alguien sabe qué significa Barrabás? Sí, eh, hijo, hijo del padre. que decía Bar Abba, que decía hijo de Abba. Así es. Fíjense, él es, que aquí también hay una revelación muy hermosa de parte del Eterno. También eh, hijo del Padre, ¿verdad? Baruch Hashem. Gracias, Pati y Edith. Bueno, entonces, aquí ya entramos a, ahora sí, a la hora. Hace rato les decía que había unas horas específicas. Perdón, se me movió la. Desde la hora sexta hasta la hora novena, que es más o menos de las 12 del día a las 3 de la tarde. Aquí vamos a ver ahora sí las dos partes de nuestra parasha. En Shemot 12:6, el Eterno dice, y lo guardaréis, o sea, hablando del Cordero, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Cuando yo llegué al entendimiento de la Torah, yo pensaba que era entre la tarde por decir, del miércoles y la tarde del jueves, pero no, las dos tardes se refieren entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Esas son las dos tardes, ¿no? La que va, donde está el sol en el cenit y cuando ya está bajando eh, para que caiga el crepúsculo, la caída del sol. Esas son las dos tardes. Entonces, quiere decir que entre las 12 y las 3 es cuando se tenía que sacrificar. El cordero, fíjense, eh,
De acuerdo con unas fuentes judías, generalmente era muerto entre la 9ª hora, o sea, las 3 de la tarde, y la 11ª, o sea, las 5 de la tarde. El cordero tenía que ser sacrificado por la tarde, decíamos entre las 2 tardes, según el texto hebreo, entre el mediodía, cuando el sol empieza a inclinarse, y la tarde cuando el sol se pone. ¿Sí? Entonces, este es el horario en el que era sacrificado el cordero. Y entonces vamos a ver en tiempo de Yeshua. Yeshua fue crucificado. En Lucas 23:32 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Yeshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y en el versículo 44, aquí ya nos marca algo el evangelista Lucas. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas, fíjense, la hora sexta. Decíamos que es desde las 12 del día. Como era la hora sexta, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª, o sea, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, como ven, está aquí el paralelismo del cordero sacrificado, como lo manda el Eterno en Shemot 12:6, y en qué momento Lucas 23:44 nos dice que murió Yeshua. O sea, las 3 de la tarde. Pero lo más importante, amados hermanos, es que fue solamente la sangre de Yeshua, a través de su vida derramada, porque él derramó hasta la última gota de su sangre. Y recuerden que la sangre, en la sangre está la vida. Y eso fue lo que expiró nuestros pecados. Así como, bueno, ahorita lo vamos a ver, así como esa sangre que fue puesta en los dinteles, así sobre nosotros está siendo puesta. Lucas 23:44 al 46 dice, bueno, ya lo leímos, en de que era como a la hora sexta, ya lo leímos. Los relatos de los escritos apostólicos muestran que Yeshua murió en la 9ª hora del día. Y si ubicamos el día de la muerte de Yeshua en el 6º día de la semana, o sea, en el viernes, como nos enseñaron, no cuadra con el texto de Juan 12:1, donde dice que llegó de viaje a Betania 6 días antes de Pesaj, puesto que Yeshua no pudo haber viajado en Shabbat. Tampoco cuadra con el texto de Mateo 12:40, donde dice que tenía que estar en la tierra, o sea, debajo de la tierra, durante 3 días y 3 noches. Si contamos viernes en la tarde a sábado, sábado en la tarde a domingo, ¿y dónde estaría que se supone que resucitó en domingo? Pues ¿dónde están los 3 días? No nos cuadra. No hay 3 días y 3 noches en esa cuenta. Ahorita más adelante vamos a ver un cuadro donde se alcanza a ver mejor. Volvamos a la cronología. En Éxodo 12:22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esto es en Egipto, recuerden.
Y les decía que según Levítico 17:11, la sangre representa la vida, amados hermanos. Y siendo la mismísima esencia del sacrificio, siempre la sangre fue considerada como el símbolo especial de expiación, lo que limpiaba los pecados a través del sacrificio. Dado que el Cordero Pascual había de redimir la casa, o sea, esa casa iba como a perdonar, ¿sí? Iba a perdonar esa casa, que en hebreo vendría siendo, cuando hablamos de casa, no hablamos del, del inmueble, hablamos de la familia en el pensamiento hebreo. Y entonces la señal de la expiación debía demostrarse bien, de manera muy visible. La obra redentora del Mesías se había consumado. Eso lo vamos a ver ahorita. El hisopo con el que, porque era, no agarraron una brocha, no agarras una brocha y pintas era un hisopo. El hisopo era una especie de planta parecida a la lavanda, por así decirlo, no exactamente, pero tenía así florecitas como azules como la lavanda, y tenía la característica de guardar la sangre, fíjense qué maravilla, para que no se coagulara. Así que la sangre untada en las maderas de las puertas no se coagulaba, estaba viva todo el tiempo. Fíjense qué hermoso, esto yo no lo sabía, lo encontré ahora en este estudio, o sea, haciendo este estudio. ¡Qué maravilla! O sea, la sangre estaba viva. Cuando pasó el ángel de Yute y Batke, la sangre no estaba así como ya pieza, ya se secó, no, como nosotros podríamos haber pensado. Y esto, amados hermanos, nos lleva a que la sangre de nuestro Mesías también siempre está viva y presente delante de nuestro Padre Celestial. El hisopo, amados hermanos, jamás se volvió a utilizar en ninguna otra celebración de Pascua. Solo se usó en Egipto, pero vuelve a aparecer en las escrituras, fíjense qué curioso, en relación con la muerte de Yeshua, como está escrito en Juan 19:29. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Vean qué maravilla de cómo se va relacionando elementos que jamás habíamos visto uno con el otro. Bueno, siguiendo con la cronología de Egipto y la última semana de Yeshua, en Éxodo 12, 13, 14 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yud-Hei Vav-Hei durante... Ay, es que acá tengo... Espérenme tantito. Es que ya mi computadora aquí tiene una mancha y no la puedo mover para ver. Déjenme ver. Éxodo 12, 14. Y no habrá entre vosotros, este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne. No, permite. Y este día os será memorable. No, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Yud-Hei Vav-Hei durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y
Además, hay una cosa que no sé si recuerden que hace algunos meses estudiamos sobre el pacto del umbral, no sé si lo recuerdan, que Pascua significa, es más claro, Passover, sí, bien que recuerda mi amada Alicia, es muy claro en inglés, Passover, pasar por encima, ¿recuerdan el pacto del umbral? Que había que pasar por encima, en el umbral tenía un espacio donde había una vasija, como una especie, era parte del umbral donde se podía depositar la sangre cuando se hacía un pacto con la familia, especialmente cuando se iba a pedir a la, y se iba a hacer la que tú vas, se iba a pedir a la novia, se iba a hacer la que tú vas. Entonces, este, ahí les recomiendo si que vuelvan a ver ese video de El Pacto del Umbral, está aquí en YouTube, en MC Shalom Oaxaca en YouTube o en Facebook. Y entonces, bueno, también está escrito que la sangre será señal para los hijos de Israel, no para otros, amados hermanos. Nosotros, los que creemos en Yeshua, el Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, hemos sido injertados a Israel, según dice Romanos 11. Y la sangre del Cordero Pascual también nos cubre y nos protege. Así como cubrió esa sangre, era como que fuera una capa. Entonces ya vimos el día de hoy que esa sangre estaba viva y estaba cubriendo a todos los que habitaban en esa casa. Tuvieran hijos primogénitos o no, ellos juntaron, yo digo, si yo no hubiera tenido hijos y hubiera estado con mi esposo, de todas maneras lo hubiera yo hecho. Aunque hubiéramos sido dos solos, porque uno lo que busca, pues es la vida, cubrirse. Y nosotros nos cubrimos sobre la sangre del Mashiach. Juan 19:30 dice, entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y bueno, esto luego en otra ocasión vamos a estudiar también, porque consumado es, en hebreo, ¿alguien recuerda cómo se dice? ¿Nadie? En hebreo, Gomer. ¿Y quién es Gomer? ¿Cosa de La, Oseas? la esposa de Oseas. Ajá, exacto. Entonces ahí hay una enseñanza también, pero otro día la vamos a dar. Es muy hermosa. Sí es. Entonces, la simbología en Egipto enseña que la muerte del Cordero de Elohim, también, amados hermanos, ¿en dónde fueron puestos la sangre? En las puertas. ¿Y qué dijo Yeshua? Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y esa es la puerta de la redención. Baruch Hashem. Y Pero también estaba yo viendo otra parte bien fuerte para que te oigan. estaba la parte de la enseñanza, y ya sabes, supuestamente, si no sabía que iban a cumplir, iban a pintar las cosas, Ajá. pero acaso yo no sabía que ellos eran hebreos, que eran apartados, no sabía, pero el punto era que era obediencia. Exacto. Es que hoy en la mañana que se estaba hablando de la predestinación, uno pensaría, pues si soy de predestinado, no tengo nada que hacer. Ya soy predestinado, pues me cruzo de brazos y ya. Por eso a mí no me gusta mucho hablar de la predestinación. Es peligroso hablar de la predestinación, porque más bien lo que nosotros hemos aprendido es eso, la obediencia. Eh, nada nos cuesta. O sea, es una manera también de humillarnos, de hacerles saber, bueno, cuando estamos enamorados,
Ay, nos encanta decirle a nuestro novio, esposo cuando somos recién casados, ay, es que me gusta cómo eres, me gusta cómo te ríes, es que me encanta esto de ti. Luego ya con el tiempo ya nos vamos volviendo más fríos, ¿no? Pero que no sea así con nosotros en relación a Yeshua. Para eso es la obediencia. El Eterno sabe que quiénes somos, sabe que lo amamos, pero también Él está anhelante de que le digamos, es que te amo, es que me siento feliz por venir a celebrar Shabbat. Ayer era una de las cosas que se enseñaba en el Congreso de las piedras preciosas. O sea, no nos quedemos con eh, bueno, sí, es que Dios, o sea, ya, sí, ya es viernes y ya empieza Shabbat, ¿no? ¿Qué? Y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, que es Shabbat, ¿no? No, hay que tener ese gozo, esa alegría, decía la hermana. Ay, ¿a poco te gusta que te lleguen, te digan, ay, te traje unas flores, ay, ¿no? Casi que se las avientas. Así Yeshua le gusta saber que nosotros obedecemos con gozo, ¿sí? Entonces, por eso había, había que hacer eso. Los israelitas tuvieron que pintarlo, ¿no? Y nosotros no pintamos nuestros dinteles, pero ¿qué hacemos? Vamos a la congregación a celebrar Shabbat, vamos a la congregación a celebrar las fiestas, vamos a hacer la inmersión, aunque ya, es que yo ya me bauticé una vez, no importa, vuelvo a ir, ¿no? Entonces, este, porque nos queremos purificar, porque queremos ir bien vestidos, estar con nuestras vestiduras blancas espirituales bien. Ujú. Entonces, ya no es así, ay, no, qué fastidio, ya fui quién sabe cuántas veces. Ya con que pida perdón, eso es más que suficiente. ¿A qué voy a sumergirme en un río, ¿no? O como nosotros nos pasó la última vez, no pudimos sumergirnos porque el río estaba muy fuerte, estaba crecido, entonces, pero el Eterno vio nuestra intención y bueno, pues allí fue un bautizo en seco, de verdad que fue un, este, un tevilá en seco, fue muy hermoso, pero y luego ya lo venimos a hacer en nuestros hogares a jicarazos, pero yo estoy segura que ese día el Eterno en seco nos hizo nuestro tevilá, porque era la intención de nuestro corazón. Bueno, volvamos. Yeshua, la cronología. Yeshua fue puesto en la tumba cuando anochecía, justo antes de comenzar el día 15. Este dato es muy importante. Fíjense que nos dice Éxodo 12:9. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Aquí las hierbas amargas tienen doble significado, tanto que significan todo lo que sufrió el pueblo de Israel en Egipto, como todo lo que nuestro Adón también tuvo que sufrir para redimirnos con su bendita sangre. Y en ese momento en que todo el mundo come el, el cordero, Yeshua fue bajado del madero. Cuando esto se tenía que hacer antes porque todos se disponían a celebrar la Pascua, a comer el cordero de Pascua. Y recuerden que Yeshua lo celebró un día antes. Es por esta razón que Juan afirma en el capítulo 19, versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. ¿Alguien recuerda quién puso ese sepulcro? ¿Quién lo donó? José de Arimatea. Ahí a la par y aquí también tres, Baruch Hashem. Entonces, allí ahí fue puesto Yeshua, pero
¿Qué día entonces de la semana estamos? ¿Quién no ha perdido la cuenta de en qué día estamos de la semana? Miércoles, Shabbat, Mier- miércoles, ¿no? Cuando va a ser sepultado. No hoy, sino ese día, Edith. Así es, Katy, ese día es miércoles en la noche y ya es 15. Pero entonces, aquí es donde mucha gente se confunde, porque entonces la palabra dice que es en Shabbat, o sea, ya va a dar inicio el Shabbat, el día de reposo. ¿Pero qué día de reposo es? el de Pesach, El de Pesaj, efectivamente, es el día de reposo de la fiesta. Allí es donde como dicen, la puerca torció el rabo. Donde los hermanos, las vírgenes, ya se les acabó el aceite. ¿Recuerdan las vírgenes prudentes y las insensatas? Ahí se les acabó el aceite. ¿Por qué? Porque no conocen las fiestas. Entonces, por eso digo que ahí la puerca torció el rabo, porque entonces ya señaló otro lado, ya señaló que luego entonces, ese día que murió Jesús es viernes, porque el día siguiente es día de reposo. Pues no, porque es el día de reposo de Pesaj, como dice mi amada Edith. Ajá. Entonces, vamos a continuar. Estamos todavía en este día 15, ¿verdad? Ay, 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 ay. Aquí estamos. En Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, Yeshua estuvo sepultado no menos ni más de 72 horas. No puede ser más de 72 horas, pues un minuto más hubiese sido ya el cuarto día. Entonces, tenían que ser exactamente 72 horas. Y entonces estamos hablando más o menos como las 5 de la tarde. No lo podemos comprobar, pero hagamos más o menos esa idea de que eran las 5 de la tarde del viernes. ¿Sí? En Egipto, vamos a ver qué estaba ocurriendo. Shemot 12:29. Y aconteció que a la medianoche, Yud Hei Bat Hei hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Eso ha de haber sido tremendo. Aunque yo ya lo había leído, hasta ahora caí en la cuenta de que también los primogénitos de los animales murieron. O sea, es que de veras uno, como que hay cosas que no le caen el 20. Entonces, imagínense ver que morían los primogénitos en cada hogar, pero también qué mortandad tan tremenda de haber sido eso. Ver los animales que habían quedado después de tanta mortandad de ese año terrible en Egipto, ha de haber causado una sensación tremenda en el corazón de los egipcios. Bueno, volviendo con Yeshua, esa misma noche en que fue comido el Pesaj, así como cayó el juicio del Eterno, recuerdan que hace poco hablábamos del Dios justo, ¿no? Del Dios de justicia, pues cayó ese juicio sobre eh, Egipto, sobre los egipcios. También, amados hermanos, el juicio de Elohim fue desatado sobre los primogénitos, perdón, ese juicio fue desatado sobre Yeshua. Qué tremendo. Nunca yo lo había entendido de esta manera. El juicio que se hizo sobre los hijos, los primogénitos de Egipto, de la misma manera había caído sobre Yeshua.
en el madero. Porque Yeshua fue tocado con fuego, el fuego de juicio y de la ira de Elohim, y recibió la copa amarga de juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Yeshua murió por nosotros. O sea, nosotros nos correspondía tomar ese lugar, estar en ese madero o en la cruz, como le quieran llamar. Nos correspondía. Y todo ese juicio cayó sobre Yeshua. El mismo juicio que cayó con los egipcios, de la misma manera cayó sobre Yeshua. Ese es algo tremendo. Y bueno, esa noche del miércoles, al inicio del día 15, fíjense lo que nos dijo el Eterno en ese tiempo a Moshe. Es Shemot 12:14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yud Hei Vav Hei durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Este día se refiere al 15 de Aviv, decíamos, que es el día de para los judíos le llaman también el día de la remembranza. O sea, de estar recordando la salida de Egipto que ocurrió en ese momento. Por esto, el día 15 es un día de fiesta para el Eterno, porque es el día que su pueblo fue liberado, amados hermanos. O sea, Él lo celebra. Es como que cuando nosotros celebramos, como papás, celebramos el día de cumpleaños de nuestros hijos, así el Eterno se goza con celebrar el día 15 de abril. ¿Sí? Aquí las instrucciones fueron dadas para la primera celebración de la Pascua, la noche que precedió al Éxodo. Ahora se anuncia que este rito debía ser conmemorado año tras año, generación tras generación, y en el futuro se iban a añadir varios elementos, como la eliminación de toda la levadura que pudiera haber en la casa, el consumo de pan sin levadura, la reunión para celebrar el culto en el primero y en el último día de la fiesta, y la observancia de esos días como días de reposo o Shabbatot. Entonces, de hecho, hace rato ya no les dije, me vino a la mente, este término Shabbatot en el texto griego de la Besorá, está muy claro el Shabbat, la palabra Shabbatot, pero cuando la tradujeron, le pusieron día de reposo, sin darse cuenta que era como el primer día de reposo de la fiesta. O sea, ¿cuántos días de reposo son en la fiesta de panes sin levadura, amados hermanos? 7 días. No, días de reposo. De reposo 2 al inicio y al término. Así es, por eso en el griego dice Shabbatot, refiriéndose al primero y al último día de la fiesta. Pero bueno, pues así lo tradujeron y entonces la gente se va con la finta de que es el día de reposo. Es un Shabbat alto. Shabbatot, normalmente Shabbatot, sí, se refiere a Shabbat alto, pero también cuando hay dos, en este caso, dos días de reposo de una sola fiesta, porque se toma como la fiesta de los panes y levadura. Hamatzot es una sola fiesta que dura 7 días, así como Sukkot. Sukkot dura 7 días y el octavo también es día de fiesta. Entonces, amados hermanos, la muerte del Mashiach produce libertad de la esclavitud del pecado. Por eso nosotros también tenemos que estar sacando la levadura. Es un ejercicio físico, pero que tiene, exacto, para que quede registrado en nuestra memoria que hay que estar sacando la levadura, o sea, el pecado. ¿Sí? El sacrificio del Cordero es la condición para poder celebrar la fiesta de la libertad. Para nosotros poder decir, somos libres, ¿sí? Estamos libres del pecado, estamos libres de este mundo. Yeshua tuvo que haber muerto por nosotros.
Y además, si una persona no se apropia de la muerte del Mashiach, no será libertada de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Por eso, también cuando alguien niega, que dice, no, no, es que ya me voy al judaísmo y ya no, ya niego a Yeshua, se acabó su salvación, amados hermanos, porque nosotros somos salvos por la muerte y la resurrección del Mashiach. Aquí este es el diagrama que les decía yo hace rato, que a lo mejor no se ven las letras más pequeñitas, pero aquí es donde podemos observar, sobre todo para los que tienen poco tiempo, que están llegando a las raíces hebreas. El martes, aquí se ve bien, martes, aquí está, todo esto son oscuros, es la luna, de este lado es la luna y de este lado está el sol. Aquí está oscuro y aquí está clarito. Y es que había que ponerlo de alguna manera para que lo comprendiéramos visualmente, como el martes en la noche, Yeshua tomó la cena de Pesaj, que correspondería haberla tomado en este día. Ajá. Pero en este día aquí están marcados 1, 2, 3, los 3 días y las 3 noches en las que Yeshua estuvo debajo de la tierra, como la profecía que él mismo dio, como Jonás. Entonces, aquí vemos martes, viernes. Este es un solo día, 12 horas en la noche, 12 horas en el día. Este es el día hebreo. Aquí hay otro día hebreo y así. Pero acá lo tengo señalado como martes, miércoles, miércoles, jueves, jueves, viernes, viernes, sábado y sábado, domingo. Este es el día. Yeshua resucitó en Shabbat, porque si decíamos hace rato 72 horas, recuerdan que dijimos más o menos las 5 de la tarde, entonces quiere decir que Yeshua resucitó. ¿A qué hora, amados hermanos? ¿A qué hora resucitó Yeshua? Más o menos. Si él murió a las 5 de la tarde, entonces tuvo que haber resucitado. A las 5 de la tarde, ya para Exactamente. iniciar el día domingo, podríamos decir. Exacto. Y para iniciar el primer día de la semana hebreo. O sea que Yeshua resucitó en Shabbat. Ajá. Pero como luego dicen que no puse esos versículos porque ya no me dio tiempo, pero ya ven que dicen que las mujeres fueron, en unos versículos dicen que fueron a comprar las hierbas para preparar los aceites, pero luego que fueron el primer día de la semana. Ajá. Bueno. Muy temprano por la mañana. Muy temprano por la mañana, y entonces se toparon con que ya había resucitado. Pero no quiere decir que él resucitó el domingo, el primer día de la semana. Eso no quiere decir. Quiere decir que ellas lo pudieron constatar. Y bueno, según el Evangelio, la Besorá que se lea, hay unos que dicen, es que llegaron y lo vieron. Hay otras que no, que vieron movida la piedra. Bueno, ahí ya hay una, no discrepancia, sino que llegaron y vieron que estaba la piedra, luego fueron a avisar y luego volvió Magdalena y lo vio a él. Y entonces, pero que lo hayan visto en la mañana del domingo, no quiere decir que él resucitó el domingo, porque muchos dicen, es que el día que resucitó fue el domingo. No, él resucitó el Shabbat, más o menos 5 de la tarde, antes de que empezara el primer día, que más o menos empezaba 6 de la tarde. Uh-huh. Entonces, no sé si con este diagrama, siempre se los pongo, creo que cada año, porque es importante que cuando tenemos poco tiempo así visualizarlo, se nos queda bien grabado.
Y ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué sigue a esto, amados, a los 3 días en la tumba? Si estamos haciendo una secuencia de Yeshua, ¿qué sigue a esto? Los 40 días que estuvo con sus discípulos, ¿no? No, Pues la resurrección, o sea, estuvo 3 días en la tumba, viene la resurrección, la fiesta de las primicias, porque él fue la primicia de los resucitados, y de ajá, ahí, pues, sus 40 días con sus discípulos y luego su ascensión. así es, pero no es. Hay algo que les falta. Sí es, sí, pero hay algo que falta. Y por eso pongo esta imagen. La tumba, aquí cómo está la tumba. Sellada que está adentro, y luego la tumba vacía. Pero ahorita la tumba está Ahí cerrada. está sellada. ¿Qué pasó? Y la remoción. Cuando bajó al Seol, Exactamente, Baruch Hashem, porque siempre pensamos, es que murió Yeshua y entonces resucitó el tercer día. Sí, pero Primera de Pedro 3, 18 al 20. A ver si lo puedes leer, Pati, aquí lo tengo en la pantalla. Creo que es la tercera parte de su información. Primera de Pedro 3, 18 al 20, porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, es que ahí se me borró un poquito, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Ruach, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Amén, Él fue a amén. predicarles a los espíritus encarcelados. Así es. Esto es muy importante porque es un tiempo en el que Yeshua fue a predicar, fue a decir, ¿quién creen que soy yo? ¿Quién cree en mí? Y entonces, ese es algo que nunca tomamos en cuenta, amados hermanos, pero es importante tomarlo en cuenta porque podríamos pensar, cuando hace poco que hablábamos sobre la muerte, no, pues es que en la muerte ya acabó todo, ya no hay posibilidad de nada. Y por lo menos aquí, en ese tiempo, Yeshua tuvo la misericordia de ir con esas almas y predicarles. Y los que lo aceptaron fueron salvos, amados hermanos. Yo no sé si en algún momento, yo nada más lo dejo como esto al aire. Yo no sé si va a haber un momento, el último momento de misericordia, que el Eterno diga, cuando levante en el día del juicio a los muertos, y diga, ¿creen en mí? ¿Creen en mí? Como la última posibilidad, amados hermanos. Pues ahí yo lo dejo en la mesa. Pues aquí en esta parte dice, muy bien, dice como en aquel tiempo del arca. Ajá. Yo Exacto. pensaba que yo había ido a predicar a los espíritus encarcelados en esas 3 noches que estuvo en el sepulcro. Sí, en esas 3 noches. En ese tiempo fue lo que él hizo. Porque Entonces, no entendí. dices Ajá. después de que resucitó, ya no. ¿Mande? Entonces ya no entendí por qué dices que qué pasó después de que resucitó. No, acuérdate que la imagen era, ¿qué siguió después de su muerte?
que yo dije, ahí está la tumba, está cerrada, todavía no está abierta. ¿Qué pasó después de que lo enterraron? ¿Qué pasó después de la fiesta de Pesaj, de que todo el mundo hizo fiesta, comió el cordero? ¿Y qué pasó esos 3 días y esas 3 noches? Así era mi pregunta. ¿Qué pasó esos 3 días y 3 noches? Y Que entonces, también el seno de Abraham. exactamente. Entonces ya fue que leímos Primera de Pedro 3:18 al 20. ¿Sí? Todavía, Yo sí, Pati. quisiera hacer un comentario. Yo creo, bueno, ahorita viendo esto, yo creo, la palabra del Eterno dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Amén. creo que el Eterno también dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y creo que el Eterno no desperdicia ni un instante para salvar, para restaurar, para rescatar. Entonces yo creo yo creo, cuando venga el tiempo del juicio, él dice que todavía nos va a dar 10 días, ¿no? De la fiesta de Yom Teruah a Yom Kippur para arrepentirse, a los que están vivos. Y creo que también va a ser su misericordia para los que estén muertos, que así como nuestro Mesías bajó al Seol por aquellos que perecieron en el juicio cuando fue lo del diluvio, ahora va a venir un nuevo juicio. Yo creo que también Él va a tener misericordia de los que hayan muerto sin conocerlo, o aquellos que aún conociendo lo que estaban en el campamento anterior. Yo siempre le pido al Eterno, o sea, por ejemplo, mi madre que falleció estando en el campamento anterior, eh, hasta ahí conoció, pero si hubiera, entonces yo creo que Él también va a tener misericordia de los que hayan fallecido en este tiempo y en este momento que vaya a haber otro juicio, ¿no? Yo así lo Exacto. quiero creer. Amén, Baruch. eso es todo, amén. Amén. Porque ya recuerden que dice que la palabra es circular, ¿no? Todo lo que fue será. Entonces, si aquí Yeshua bajó y tuvo esa misericordia, yo también creo que puede tenerla más adelante. Y como dice mi amada Pati, bueno, es que, ¿quién atrás de nosotros vivió Torah? No, pues es que hay un tiempo, ¿no? Yo creo que el Eterno, permitió que, vamos, que como cristianos conociésemos la palabra. Hay hermanos que, fueron fieles a lo que ellos entendieron, pero hoy es otra etapa, la cual hoy los que conocemos Torah, pues entendemos la palabra, vamos, no completamente diferente. Ha sido complementado lo que nosotros habíamos conocido. Pero yo creo que, que aquellos hermanos, y así como la hermana decía de su mamá, ¿sí? Ella, al ser fiel al Eterno, ¿no? O como lo conocemos como Dios, ella, ella es salva. Amén. Igual que muchos hermanos, muchos hermanos, yo, a través de tantos años de estar en el conocimiento de la palabra, he conocido hermanos que fueron fieles al, pues al Eterno, ¿sí? Entonces, hoy no vivieron, no tuvieron la revelación del que aunque te golpee el letrero, eres salva. Baruch Hashem. Pues sí, yo A ver, creo que vente, acércate para que te yo oigan. creo que tenemos el consuelo de, como dice la palabra, ¿no? Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Baruch Hashem. Es que la condición de la salvación es creer en Yeshua, ¿no? No dice,
que seas parte de la casa de Efraín y que cumplas los mandamientos. No, es creer en Yeshua, que es nuestro Salvador. Sí, a que ya nosotros, ese es otro rollo. Aquí ya estamos en otra parte, pero que nos tocó vivir, Baruch Hashem, y el Eterno nos eligió para vivirla, ¿no? Y pero esa es verdad. Yo Por creo que ejemplo, cada persona vivió en su momento la etapa de creencia y fe de exacto, diferente manera. la gran mayoría, si lo pensamos, tristemente vivieron Roma, Sí, vivieron el sistema religioso de Roma. Y sin embargo, ¿cuánta gente fue devota, fue fiel al Eterno? Bueno, eso va a ser misericordioso el Padre. Y seguramente para aquellos que estuvieron en una oscuridad tremenda, también les va a dar la oportunidad en su momento. Pero esto es como, son interpretaciones, habría que estudiar más la palabra para confirmarlo, de que les va a dar esa oportunidad. Bueno, por eso quise poner esta parte. Y ya voy cerrando. Amados hermanos, al atardecer del día 17 y comenzando el día 18, el día de los primeros frutos está indicado en la Torah. El de que se va a celebrar la fiesta de los primeros frutos y ese mismo día Yeshua resucitó. Es el tiempo en que la obra de la Pascua de Yeshua por su pueblo nos da el amanecer y el preludio de su libertad. Ese día Yeshua resucitó, es el mismo día que el pueblo hebreo salió de Egipto hacia la libertad, Baruch Hashem. Y amados hermanos, el sacrificio de Yeshua es el único camino que tiene la casa de Israel para poder regresar al Padre. De acuerdo a la Torah, solo un hermano, el pariente más cercano, puede redimir a quien ha perdido su herencia. Yeshua es Judá, es casa de Judá. Es el hermano que puede redimir a las tribus que se mezclaron con todos esos pueblos paganos en los 4 puntos cardinales. Y es Yeshua también el único que puede traer a los gentiles a ser parte del pueblo de Israel. O sea, ni siquiera necesitamos tener sangre israelita en nuestros venas. Israel es el pueblo escogido de Yud-Hei y Vav-Hei, y quien quiera seguirlo, así como sabemos que hubieron, dice aquí la palabra que hubo pueblo mezclado, o sea, salieron egipcios, salieron cananeos, de los que estaban ahí en Egipto, salieron junto con Israel. O sea, yo creo que hubo mucha gente que se impactó con todas las plagas y entonces se dieron cuenta del poder del Eterno y entonces dijeron, una de dos, o tuvieron miedo o se convencieron. No importa, pero dijeron, nosotros nos vamos con ellos. No nos quedamos en Egipto y queremos, así como dijo Ruth, tu Dios será tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Muchos salieron y lo dijeron, y muchos el día de hoy, aunque no sé, porque no sabemos si nosotros, yo no me apellido Hernández Fernández y nada terminado en EZ, como dicen que son apellidos judíos, no, bueno, que vienen de judíos, de farditas, yo no los tengo, pero
ni sé si tengo, no me he hecho ningún examen, ni me lo haré, creo que no me lo haré. No necesito, porque sé que aunque no tenga sangre israelita, porque yo ya acepté a Yeshua como mi Señor, como mi Salvador, como que Él dio la vida por mí, y yo tengo ese amor por Él, no necesito, Injertados no en el necesito. olivo, amada. ¿Mandé? Somos injertados en el olivo. Somos injertados en el olivo, Baruch Hashem, así es. Entonces, entender que solo de Él, de Yeshua, podemos obtener la nueva vida, eso es lo importante, amados hermanos. Eh, Aquí puse una cita, pero no puse qué cita es. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Mandé? Apocalipsis 3, 3. Gracias. Y para dice, las iglesias de las 7 iglesias. exacto. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ay, qué hermosas palabras de amor. Parece una carta de amor de parte de Yeshua hacia nosotros. Y, amados hermanos, esta parte nos lleva a la cena de Pesaj. Cenaré con él y él conmigo. Recordemos, amados, como vimos antes, que cualquiera que no celebrara la Pascua, que no celebre la Pascua y panes sin levadura, dice la palabra que será cortado del pueblo. Esto ya con el entendimiento de quiénes somos, ¿no? Eh, Sin venir a la Pascua, a la cena de Pascua con Yeshua, no podemos tener su cobertura y protección contra la muerte eterna. El mismo Yeshua afirmó acerca de quienes no obedecen los mandamientos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O en versiones en inglés dice, personas sin ley. Yo les acabo de decir que sin Yeshua, pues no hay salvación. Y esa es la única condición. Sin embargo, amados hermanos, cuando ya llegamos a un entendimiento, el Eterno nos lleva a otro nivel. Y ese nivel es el de Apocalipsis 14:12, el de los que tenemos el testimonio de Yeshua y obedecemos los mandamientos, obedecemos la Torah. El día de hoy, el Eterno ya nos llevó a ese nivel y a ese nivel, ese es el estándar que el Eterno nos está pidiendo el día de hoy. Y Baruch Hashem, porque sabemos que Él dice en su palabra que nos va a llevar sobre las alturas. Y llevarnos sobre las alturas es esto, llevarnos a un nivel
diferente de entendimiento. El día de hoy, yo sé que los que están aquí, amados hermanos, ya celebramos Pesaj, ya estamos en el entendimiento de que Yeshua no murió el Viernes Santo y que resucitó el domingo. No. El día de hoy tenemos el entendimiento de los días hebreos, de que Yeshua cenó, hizo la cena de Pesaj en martes en la noche, por así decirlo, y murió el miércoles. Y estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, pero no estuvo como muerto, así dormido. Todavía ya va a cumplir otra parte de su ministerio muy importante. Y vamos a orar, amados hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por esta enseñanza que nos has permitido tener esta tarde de Shabbat, Padre. Nos sentimos muy bendecidos por tu inmenso amor, por tu misericordia para con nosotros, porque has sido como el Passover, has pasado por en medio de nuestras puertas, porque nos has bendecido y nos has protegido de la muerte definitiva, de la segunda muerte, de la muerte espiritual también, Padre. Nos has levantado, nos has dado una bendición enorme, Padre. Y hoy queremos agradecerte por si no lo hemos hecho, Padre. Gracias por la hermosa bendición de la revelación de tu Torah, de conocer que Yeshua es la Torah viviente, Padre Santo. Y viviente no nada más es porque está viva tu Torah, porque la palabra es viva y eficaz. No, vamos más allá, Padre, porque Yeshua vivió la Torah. Hoy lo vimos en este estudio, la vivió en carne propia. Él dio como el cordero de Pesaj que le mandaste sacrificar y comer a Moshe y al pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Él dio su vida. Él fue el cordero que dio su vida por nosotros y nos dio esa libertad que en la próxima semana vamos a estudiar esa libertad del pueblo de Israel, la libertad de Egipto. Pero tú nos diste la libertad de este mundo, Padre. Tú veniste por tu esposa. Tú veniste también porque tiene ese significado. Tenía que morir ese esposo para que la esposa se pudiera volver a casar. Y hay tanto entendimiento tan hermoso, Abba. Y tú nos los estás dando en este tiempo. Estás llenando nuestras lámparas y nuestras vasijas de aceite. Gracias, Padre, por si no te hemos dado las gracias por esto. Gracias por habernos elegido por alguna hermosa razón para este conocimiento, Padre. Permítenos comprenderlo, llevarlo a nuestro ser, a nuestra nefesh profundamente y poderlo transmitir a otros, Padre. Sabemos que estamos en este bello tiempo en que se cumplen las profecías de la casa de Israel, que está volviendo a levantar, se levantan los huesos secos, Padre. Estamos en ese tiempo antes de que se unan los dos palos. Permítenos estar siempre firmes en la fe, nunca negarte, Padre, que nunca te neguemos, porque con lo que vimos hoy, ese sacrificio de nuestro Adón Yeshua para darnos libertad, ¿cómo podríamos negar? ¿Cómo, Padre?
Y esta tarde yo te quiero pedir que bendigas a cada una de las familias que están aquí reunidas y las que verán esta enseñanza posteriormente, Padre. Que derrames tu espíritu sobre de ellos, que les des mayor sabiduría, que les des ese shalom que requieren, que les des la provisión abundante para compartir con otros, que los lleves a alturas insospechadas, Padre, de la revelación de tu bendita Torah. Y que sobre todo tu presencia, tu Shejinah, Padre amado, sea con cada uno de ellos, que puedas hablarles en cada momento que ellos necesiten, Padre, de ese consejo, de esa guía, de ese consuelo, de ese ánimo, de esa alegría, porque a lo largo de la semana pasamos por varias etapas. Yo te pido que los bendigas de manera especial. Gracias te damos por este hermoso Shabbat. Beshem Yeshua Mashiach. Amén y amén. Y voy a pedir a mi amado hermano Alfredo si nos puede dar la bendición sacerdotal, por favor. Vamos a pararnos a extender nuestras manos. Cierra tantito. Sí. Pon tu mente en que el Eterno es el que desea es Kivarejeja Shaver Emishmereja Shaer Yahweh Panabeleja Bijuneja Yisha Yahweh Panabeleja Beyashem Leja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh vuelva el rostro hacia ti y te dé de su shalom. Que el espíritu de nuestro Mesías Yeshua more siempre sobre de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén y amén. Shalom, shalom, hermanos. Amén, amén. Muchas gracias, amado Alfredo. Pues estamos despedidos, amados. Que el Eterno los bendiga y los guarde y sigan disfrutando de este hermoso Shabbat. Ahí continúa el Congreso de Mujeres a través de MC Shalom Internacional, sus canales que tiene. Y pues nosotros nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amada Pati. Shabbat Shalom. Y Shabbatón. Shabbatón. Amén. Anelita, hermana Alicia. Shabbat Shalom, hermanas. Shabbat Pati. Shalom. Hermano Rosalino. Shabbat Shabbatón. Shalom, amados. Alfredo, Edith, Pati, Alicia, Baruch Hashem. Mari Carmen. Nos vemos, amados. Un abrazo para todos a la distancia. Pati. Shalom. Nos Shabbat vamos Shalom a todos. Shalom, hermana Pati. Shalom, mi amada Alicia. El Eterno los guarde. Gracias, Amén. amados. Pues nos vamos en 3, 2, 1. No. Shabbat Shabbat. Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Shalom.